Hola, bienvenidos a Expository Stop. Mi nombre es Jorge Luis Herrera, ingeniero en sistemas y profesor. Hoy vamos a ver un tema interesante que son las 10 funciones más importantes en Excel que se deberían conocer, tanto en español como en inglés. Vamos a verlas en español, pero vamos a ver también sus traducciones en inglés. Empezamos con la primera, que es la función suma, en inglés es la función sum. Tenemos aquí, por ejemplo, unos datos que van desde el número 15 hasta el número 25. Si yo quisiera utilizar la función suma, simplemente me ubico en una celda, como por ejemplo en este caso la A12, y utilizo la función suma. Si deseo puedo ir a inicio, y en inicio también aquí hay un desplegable pequeñito que tiene un sigma, una autosuma así en forma de 90 grados. Ingreso y aquí está la función suma. Pulso la función suma y observen que automáticamente selecciona todos los rangos de tipo numérico que van desde A2 hasta A11 y utiliza la función suma y enter. Y de esa forma tengo el resultado que es 519. También podría utilizar la función suma de esta manera. Igual suma en este caso. Le hago doble clic y selecciono el área que quiero sumar. Por ejemplo, voy a seleccionar los primeros 5, 3, 4 y 5 valores que están aquí. Y Enter. Observen que está el rango de A2 hasta A6. Y me da la suma inmediatamente. También se puede utilizar de una forma utilizando el operador. Igual, selecciono por ejemplo el valor 15, utilizo también el más, el 89, más 78, más 45, más 72. Estoy seleccionando manualmente las celdas y fíjense que automáticamente Excel le va dando un color diferente a cada uno de ellos. Esto es utilizando, digamos, el operador más. Enter. Y ahí tengo también el resultado, el mismo resultado que seleccioné cuando seleccioné las 5 celdas. Esta es la función suma, una de las más importantes funciones dentro de Excel. Yo diría que la primera herramienta o la primera función que se utiliza. Luego vamos a la segunda, que es la función promedio. En inglés se conoce como average. ¿sí? Esta función promedio lo que hace es la media aritmética. Hace la suma de todos los valores y luego lo divide entre las cantidades. Observen que aquí tengo en el ejemplo 10 celdas de números. Desde el número 15 hasta el número 25 hay 10 celdas numéricas. Por lo tanto, lo va a dividir entre 10. La función promedio se utiliza de la siguiente forma. Podríamos colocar igual promedio o simplemente también en inicio. Se van aquí donde dice autosuma, en el desplegable selecciono promedio. Fíjense que automáticamente sale igual promedio y me selecciona el rango numérico que va de A2 a A11. Enter y tengo el promedio de todos esos números. Voy a colocarle el color amarillo y ahí lo tenemos. Otra forma de sacar un promedio sería escribiéndolo igual promedio. Aparecen las funciones y luego selecciono el rango. Voy a seleccionar en este caso todo el rango otra vez, los 10 números y Enter. Observen que me da lo mismo también. Y recuerden que también para el promedio podría utilizarlo de la forma antigua. Antes se hacía de esta forma. Se cerraba entre paréntesis. Estos números se sumaban 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacerlo con 5. Cierro todo eso y lo divido entre la cantidad que he seleccionado. Como son 5 los valores que he seleccionado, le coloco 5 y me sale automáticamente el promedio. Pero recuerden que esto va en función a la cantidad de celdas que he seleccionado, que son 5. Por eso me sale 59,8. También conocido como la media aritmética. Y en inglés se conoce como average. La función sumar.si es una función también lógica y vamos a ver cómo se utiliza esta función. Tengo aquí, por ejemplo, unos tipos de auto, desde Mazda hasta Toyota, pero fíjense que he repetido también las marcas. También tengo los números, aquí he inventado algunos números y quiero, digamos, sumar todos los que son de un tipo de auto. Por ejemplo, quiero sumar todos los que son de Mazda, que vendría a ser este, 1. Tengo por acá otro Mazda, 2. Tengo otro Mazda, 3. Lo que quiero hacer es seleccionar esos 3 y sumarlos. Solamente esos 3 de la lista. Para ello voy a utilizar la función sumar.si. Vamos a hacerlo en la parte inferior aquí y empiezo de la siguiente forma. Igual sumar.si. También en inglés se conoce como SUMIF. ¿sí? S-U-M-I-F. Me pide lo primero en la sintaxis, me dice pásame tu rango. Le voy a pasar el rango donde voy a buscar la marca. En este caso selecciono todo esto. Desde A3 hasta A12, que es donde están las marcas de los carros. Luego coloco coma o punto y coma. Eso lo voy a indicar aquí porque observen que después del rango me dice colócame un punto y coma en mi caso. Pero en muchos casos van a solicitarles una coma. Yo voy a colocar punto y coma porque así me lo solicita. Y me pide ahora el criterio. El criterio podría colocarlo entre comillas. Abro comillas y escribo aquí Mazda. Aquí en realidad puedes escribirlo en mayúscula, minúscula,
¿sí? Como tú quieras, pero siempre entre comillas, porque es un texto. Luego coloco una coma o punto y coma, en mi caso es punto y coma, y luego me pide el rango de suma. Para este ejemplo voy a seleccionar todo este rango de números que van desde la B3 hasta la B12. Entonces siempre la función sumar.si te va a pedir dos rangos, un rango de criterio, un rango y subcriterio, y el rango de suma, que son siempre campos numéricos. Cierro paréntesis o simplemente enter y observen que me sale 692. ¿Por qué 692? Porque he sumado estos 125, luego he sumado 142 y luego he sumado el 425 que da 692. Bien, también podría utilizarlo de la siguiente forma. En vez de estar escribiendo yo aquí el nombre del producto, puedo utilizar, digamos, una celda aquí. Por ejemplo, aquí voy a escribir Toyota. Al escribir aquí en este rango, en la celda A16, la marca Toyota, observen que Toyota tenemos solamente 1 y 2, ¿correcto? Entonces aquí en la fórmula sería de la siguiente forma. Aquí ya no haría esto entre comillas, lo voy a borrar todo esto y voy a seleccionar la celda donde se encuentra Toyota, que sería esta que está aquí. Entonces sería el rango de los nombres de las marcas de tipo de autos, luego el criterio, que ya no sería entre comillas el nombre de la marca, sino la celda A16, y luego el rango donde va a sumar. Enter, y observen que sale esta cantidad, 689. Y observen que si vuelvo aquí a colocar un nombre diferente, por ejemplo como Hyundai, el monto también varía, porque solamente está sumando todas las marcas que corresponden a Hyundai, que vendría a ser en este caso este monto que ven acá, y este monto que ven aquí. Son tres en realidad. En el anterior también habían tres: Toyota, Toyota y Toyota. ¿De acuerdo? Así se utiliza entonces la función sumar.si. Vamos ahora a la siguiente, que es contar, o la función count. Contar es una función matemática que solamente cuenta números, y como te das cuenta en el ejemplo tenemos aquí solamente números. Vamos a verlo de las formas para que se den cuenta de ello. Entonces lo que voy a hacer aquí es colocarme en esta celda y voy a contar aquí. Puedo utilizar en inicio también, aquí en el desplegable donde está el sigma, utilizar la función contar número, que en realidad es la función contar. En inglés es count. Y observen que selecciona todos los valores numéricos y enter. Y fíjense que me sale 10. No es que sume todos estos números, sino que los cuenta. Como ve que hay celdas numéricas, te dice que hay 10 celdas numéricas. ¿Qué pasaría si lo utilizo con el texto? Observen. Voy a entrar aquí, nuevamente aquí a contar. Solamente me sale la función contar y no me sale nada entre paréntesis. Voy a seleccionar manualmente esto y enter. Y fíjense que me dice 0. ¿Por qué? Porque esta función solamente cuenta celdas numéricas, no cuenta celdas de tipo texto o alfanuméricas. Tampoco cuenta vacíos. Si yo, por ejemplo, aquí esto lo borro, fíjense que me dice 9, porque no está contando esta celda vacía. ¿De acuerdo? Control Z para recuperar. Y así tenemos entonces la función contar. Luego vamos a seguir con la función contará. Contará, a diferencia de contar, ¿sí?, que es counta en inglés, sí te cuenta celdas numéricas y celdas con números, pero tampoco te cuenta vacíos. Vamos a ver en el ejemplo. Me voy a ubicar aquí. Y si van al desplegable, esta función ya no la vas a encontrar aquí en las más rápidas, ¿no? Tendrías que irte a más funciones aquí para encontrarla. Pero sin embargo puedes escribirlas. Vamos a escribirlas entonces. Igual contará, o contar a, como algunos le llaman. Selecciono los números que ven aquí, de esta forma, y enter. Fíjense que si me cuenta al igual que contar, porque es que si cuenta celdas numéricas. Si hago lo mismo aquí, igual contará. Selecciono el rango de las celdas, que en este caso son de tipo texto, enter. Fíjense que también me los cuenta, porque esta función sí cuenta celdas numéricas y celdas también con texto o alfanuméricas, como el ejemplo de acá. Acá, por ejemplo, tenemos textos, por acá tenemos números, textos, números, textos, números, y aquí lo he combinado, ¿no?, colocándole un guión 56, un guión 98. Si utilizamos aquí la función igual contar la y selecciono esto, enter, observen que me dice 8. ¿Por qué? Porque hay 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuenta el texto, cuenta números y cuenta también alfanuméricos, como en estos dos casos, pero no te cuenta los vacíos. Estas celdas vacías que están acá no las cuenta. ¿De acuerdo? Y ahí lo tenemos. Si utilizo aquí, por ejemplo, la función contar, vamos a hacer un ejemplo más. Igual contar, ya no contará. Y selecciono también el mismo rango, hasta aquí,
Fíjense que en este caso me dice 3. ¿Por qué? Porque contar solamente cuenta el 174, el 326 y el 376. No te cuenta las celdas numéricas ni tampoco alfanuméricas. Muy bien, entonces hemos hecho estas y vamos a colocarles aquí un color amarillo. Bien, vamos ahora con la función contar punto blanco. En inglés se conoce como count blank. Esta función me permite contar celdas en blanco, como en este caso, por ejemplo, que he dejado el mismo ejemplo. Si me voy aquí, entonces voy a escribir igual contar punto blanco. En inglés, recuerden que es count blank. Lo selecciono, aquí me pide el rango, selecciono el rango que quiero contar, que es todo esto, y me dice que hay dos celdas vacías. En ese rango hay dos celdas vacías, que son estas y estas que ven acá. Esto es muy importante cuando tienes una lista enorme de información y quieres ver cuántas celdas en blanco hay en esa lista, ¿no? En esa fila o en esa columna. ¿Para qué? Para así detectar, digamos, cuáles son las celdas que se han olvidado de digitar, ¿no? O de agregar dentro de la información de la base de datos. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces tenemos la función contar blanco, contar punto blanco o count blank. La siguiente es la función contar.si o count if. Es muy parecida a la función sumar.si, la diferencia es que esta trabaja solamente con un solo rango. Vamos a ver entonces, atención a la función, que es bastante fácil en realidad. Entonces nos ubicamos aquí donde dice contar.si y colocamos igual contar.si. Acuérdense que en inglés es count if. Me pide un rango, voy a seleccionar el rango de los textos, que son estos, que viene a ser de A3 hasta A22, luego coma o punto y coma, en mi caso es punto y coma, y el criterio siempre va entre comillas, las comillas porque voy a escribir un texto. Por ejemplo, quiero aquí contar todos los autos que son de la marca Mazda. Enter de frente y me dice 0 en este caso. ¿Por qué Mazda me está diciendo 0? Porque yo he puesto marco, no he puesto Mazda. Muy importante aquí escribirla correctamente, ¿no? Modifico aquí y aquí escribo Mazda. Y enter. Me dice que hay 3, es correcto. Si aquí lo cambio a otro producto, obviamente me va a decir que son la cantidad que yo estoy buscando. Pero voy a utilizar esta celda que está aquí. Entonces aquí voy a borrar esto que va entre comillas, el criterio, y señalo la celda que ven aquí. Bien, sale 0 porque todavía no he escrito nada aquí. Aquí voy a escribir, por ejemplo, Honda, o también conocido como Honda, algunos le dicen, ¿no? Y me dice que hay solamente uno y es correcto, hay solamente un Honda. De toda la lista solamente hay un Honda. ¿Qué tal si aquí le pongo, por ejemplo, Toyota? Me dice que hay 3 y es correcto, hay 1, 2 y 3. Solo te está contando nada más de la lista lo que tú le pongas aquí en el criterio, ¿sí? Y ya no tienes que ponerlo entre comillas. Esta es una forma entonces de hacerlo. Vamos a hacerlo ahora con los números. Por ejemplo aquí, igual, contar.si de nuevo, el rango, selecciono los números, punto y coma o coma, y aquí entre comillas voy a colocarle todos los números que sean mayores a 300, que me cuente todos los números que sean mayores a 300. ¿Por qué lo coloco entre comillas? Porque ya el mismo signo, la cuñeta que es el símbolo de mayor, ya representa un alfanumérico, ¿correcto? Así que tengo que colocarlo entre comillas. Si fuera solamente número, no va entre comillas. Así que enter y me dice que hay 4. Veamos si es verdad que hay mayores a 304. Acá tenemos uno, que es este que ven aquí. Tenemos este que también es mayor a 300, también estos dos, y ahí está. Todos los demás son menores a 300, por lo tanto me dice que hay 4. También, en vez de utilizar en el criterio escribirlo, podría utilizar esta celda que ven aquí, la celda A17. Y lo que yo escriba en esta celda 17, voy a completarlo aquí con los marcos por completos, y aquí yo le voy a colocar mayor a 300. Y fíjense que me sale 4. Pero ya no coloco en la fórmula el criterio, sino que coloco la celda donde voy a cambiarlo. Aquí podría ser menor a 300. Y fíjense que me sale 6, ¿es verdad? ¿No? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6 menores a 300. También podría colocar igual a 200 o a 142, ya que estoy viendo que hay un número que es de 142. Y me dice que solamente hay uno. Pero imagínense que este 89 lo cambio por 142. Y me dice que hay dos números con ese número, ¿no? De 142. Esa es la función contar.si. Siempre van a utilizar un solo rango, a diferencia de la función sumar.si que utiliza dos rangos. Esta es solamente para contar. Vamos ahora a la función concatenar. Esta función ha variado mucho en el tiempo, ¿sí? Y ahorita la van a ver con un pequeño ejemplo. Tenemos aquí unos nombres y tenemos aquí unos apellidos. Concatenar significa juntar, unir, agrupar. Yo lo que quiero es completar aquí estos dos nombres, este nombre y este apellido en uno solo. Para ello entonces utilizo igual la función concatenar.
Fíjense que en algunas versiones ya está saliendo de esta forma. Este pequeño signo de color amarillo que ven aquí como un triangulito, me dice concatenar, va a desaparecer en el futuro. Solamente va a quedar concat, pero todavía se puede utilizar concatenar. Así que pueden utilizar cualquiera de los dos. En inglés es concat también lo van a encontrar como concat. O de repente también en algunas versiones lo van a encontrar como concatenate. Aquí lo estoy colocando en la parte inferior de la hoja, ¿sí? Sea cual sea la función, utilicen cualquiera de estas dos. Vamos a utilizar concatenar. Luego me dice, pásame tu texto 1. Le paso la primera celda que es John, punto y coma o coma. Y me dice, pásame tu texto 2. Le paso la segunda celda que es Smith. Muy bien. Y puedo seguir colocando más celdas. Si estás en versiones antiguas, va a permitirte hasta 12 rangos. Si estás en la versión 365, te va a permitir hasta 64 celdas para seleccionar. 2 en este caso y Enter. Y fíjense cómo inmediatamente junta los dos nombres. Para que el nombre y el apellido estén separados, aquí en los dos rangos que he seleccionado, A3 y B3, tengo que colocar otra vez otra comilla, otro punto y coma. Y entre las dos, punto y coma o coma, según tu versión, colocas comillas, espacio, comillas. Eso va a hacer que se separen el nombre y el apellido. Y ahí lo tienes, de esta forma. Y arrastramos de esta manera. ¿Correcto? En una forma antigua, esta función cuando no existía se utilizaba de la siguiente manera. Voy a hacerlo otra vez, observen, voy a hacer el nombre completo otra vez aquí en la siguiente celda. Y se utilizaba de esta manera. Igual se seleccionaba este que está aquí, el ampersand que viene a ser el shift y el número 6, que es este símbolo, ¿sí? Es la I comercial. Y luego seleccionabas la otra celda que querías unir. Enter y fíjense que también se unía. También de igual forma, para que esto se separe, colocabas otro ampersand o colocas otro ampersand y dentro de los dos colocas comillas, espacio, comillas y Enter. Y fíjense que automáticamente sucede lo mismo que utilizar la función concatenar. Puedes utilizarla de esta forma, la forma moderna con la función, o de esta forma que ves aquí, utilizando el ampersand. ¿Listo? Muy bien, ahí tenemos entonces la función concatenar. Ahora vamos a ver la función si, es una función lógica. Y vamos a verlo de varias formas. Bien, aquí tengo un pequeño ejemplo de unas frutas, las he colocado en inglés y aquí tenemos las frutas en sí. Aquí vamos a colocar entonces una lógica, ¿sí? Una respuesta lógica de lo que es cada uno de estos elementos. Por ejemplo, si empezamos con esta, la función si, recuerden que en inglés es if, ¿correcto? Ahí la tenemos en la parte inferior, si y if. Me dice, pásame tu prueba lógica. La prueba lógica siempre va a ser una celda que vas a comparar. En este caso va a ser la celda A3. Si esta celda es igual, por ejemplo, entre comillas, a manzana, voy a colocarle en inglés como está ahí, apple, entre comillas porque es un texto, punto y coma o coma. Ahora me pide el valor si verdadero. El valor si verdadero yo le puedo colocar que si es verdadero, ¿no? Es una manzana o no es una manzana. Puedo colocarle aquí, por ejemplo, entre comillas, verdadero, que si es una manzana. Y punto y coma, comillas, abro nuevamente, le pongo falso, no es una manzana, ¿correcto? Cierro paréntesis y Enter. Y observen que me dice que es falso, claro, porque le estoy diciendo que si A3 es igual a una manzana, Apple, que sea verdadero, sino falso. Pero si arrastro esto, fíjense que acá sí me va a encontrar. ¿Por qué? Porque la celda A4 sí es una manzana, por lo tanto me sale verdadero. Si aquí, por ejemplo, yo le cambio esto a Apple, digamos que arrastro esto hacia arriba y me dice que es verdadero. Si todo esto lo arrastro hacia abajo, todos son manzanas, me sale que es verdadero. ¿De acuerdo? Es una primera forma entonces de utilizar la función si. Pero también lo puedo utilizar de la siguiente forma. Vamos a hacer lo siguiente. Igual, si, de nuevo. Muy bien. Si la celda A3 es igual, vamos a colocarle por ejemplo a limón, que en este caso está en inglés, lemon, punto y coma, entonces voy a colocar aquí algo que sí es, ¿no? Entonces entre comillas le voy a colocar sí es un limón. Y puedo colocarle también entre comillas el valor si falso que diga que no. O simplemente también puedo agregar un texto más grande, no es un limón. Lemon. Cierro entre comillas y cierro paréntesis y Enter. Y fíjense que me sale que no es un limón. Abro un poquito más esto y ahí arrastro. Y fíjense que cuando se encuentre me sale que sí es un limón. ¿Por qué? Porque en la lógica le he puesto la primera alternativa, ¿no? Que es verdadero. Cuando encuentre A3, que sea igual a un limón, que le coloque sí. Pero si no lo encuentra, que le coloque no es un limón. Entonces esa es una forma también de utilizar la función si. Pero la función si se puede utilizar de múltiples formas. Así que vamos a ver ahora otra
otra forma de utilizarla. Para ello tengo aquí los valores de 15, 25, 50 y 84 y voy a darle ahora esta lógica. Entonces empezamos con la función sí igual sí. Observen cómo se usa. Dice prueba lógica. Entonces seleccionaría B9. Si B9 es mayor, por ejemplo, a 30, punto y coma, entonces que me haga una fórmula, una operación, que esta celda la multiplique por 10. De lo contrario, que me salga 0. Cierro paréntesis y enter. Y miren el resultado que me sale 0. ¿Por qué? Porque esta celda no es mayor a 10, es simplemente 15. El de acá tampoco no es mayor a 10. Si lo arrastro no me va a salir nada 0. Pero sin embargo lo utilizo acá con 50 y 84 sí. ¿Por qué? Porque esta celda sí es mayor a 10. Entonces esta la he multiplicado por la cantidad que le he puesto acá, por 10 veces. Me sale 500. Este también 84 por 10 me sale 840. Entonces así también se utiliza la función sí, utilizando fórmulas. Vamos a verla ahora de la siguiente manera. Ahora vamos a utilizarla de otra forma. Por ejemplo, vamos a colocar aquí si, nuevamente vamos a señalar la celda B9. Si B9 es menor a 30, esta sería la prueba lógica, punto y coma. Entonces que realice la siguiente operación. Va a ser que B9 se reste con 10. B9, que es el 15, se reste con 10. Sería el valor sí verdadero. Y el valor falso, punto y coma, sería que B9 se divide entre 10. B9 se divida entre 10. Cerramos paréntesis y enter. Y observen, como la lógica dice que B9 es menor a 30, el 15 es menor a 30, por lo tanto a 15 se le ha restado 10 y por lo tanto el resultado es 5. Si bajamos un poquito, nos sale que es 15. Entonces 25 también es menor a que 30, por lo tanto se le ha restado 10 y nos salió 15. Y observen los otros dos, que en este caso no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque 50 no es menor a 30, es ya mayor a 30, 50. Entonces si cumple la segunda condición, esta se está dividiendo entre 10. Este 50 entre 10 viene a ser 5 y este 84 entre 10 viene a ser 8,4. También es otra forma de utilizar la función sí. Bien, ahora probemos una última forma, utilizando funciones concatenadas. Vamos a colocarnos en la celda B14 y en B14 voy a colocar, por ejemplo, sí. Y aquí al lado voy a colocar la siguiente fórmula. Si, paréntesis, en este caso sí, voy a colocarlo en mayúscula para que se vea mucho mejor. La celda B14 es igual, entre comillas, así. Recuerden que todo lo que es texto va siempre entre comillas, punto y coma, y vamos a dar que una respuesta. Ahora voy a utilizar como respuesta verdadera una función que me sume, por ejemplo, ¿sí? O en inglés la función sum, ¿no? Que me sume todos estos valores que ven aquí. Si es que la celda B14 es sí, obviamente lo va a hacer, ¿no? Porque si es sí, ¿verdad? Lo va a sumar. De lo contrario, voy a colocar la respuesta falsa, un promedio, o la función average, ¿no? En este caso, como estoy en español, en promedio, que me promedie todos estos valores. Y cierro paréntesis para cerrar promedio y cierro otro paréntesis para cerrar la función sí. Eso se llama función anidada. Como te das cuenta, como aquí dice sí, vamos a centrarlo aquí, vamos a colocarlo en amarillito, entonces me da la suma de todo esto. Si observan 15, 25, 20, 50 y 84 y 174 y acá es la suma. ¿Qué tal si aquí le coloco no? Me sale 43.3. ¿Por qué? Porque en la función dice lo siguiente, ¿no? Si B14 es igual a sí, que en este caso ya no lo es, ¿sí o no? Que me realice entonces la suma. Ya no me va a hacer la suma, me va a hacer la segunda alternativa. La segunda alternativa es el valor falso, por lo tanto me va a promediar, que va a hacer toda esta operación que ven aquí. Entonces de esa forma también puedo utilizar la función sí, utilizando funciones anidadas. Como te das cuenta, hemos utilizado la función sí, la función suma, la función promedio, 3 funciones. ¿Cuántas funciones puedo colocar en una fórmula? Hasta 14 funciones en unas versiones antiguas. En la versión 365 hasta 64 funciones puedo colocarlas. Bien, entonces esta es la forma como se trabaja la función sí, de varias alternativas, varias formas. Pasemos ahora a la última, a la función buscar B o VLOOKUP. La función buscar B es una función de tabular. Esta nos permite buscar información de acuerdo a los rangos. Observen que acá tenemos unos códigos, tenemos también unos productos, tenemos unos precios y tenemos un stop. En la parte inferior yo creo una pequeña tablita donde tengo también los mismos títulos que se ven en la parte superior. Voy a colocarlo aquí en negrita y hacia la derecha. Y aquí lo que quiero es que al colocar uno de estos códigos me aparezca inmediatamente todos estos datos.
Por ejemplo, si aquí coloco A001, Enter, aquí abajo debería colocarse inmediatamente esos datos, o sea, manzana 1.50 y stop 100. Estos datos tendrían que aparecer acá. Y si yo lo cambio por otro código, que cambie también a esos datos. Bien, para ello entonces voy a centrar esto aquí también, le voy a poner negrita. Y aquí voy a hacer la función. Observen, se coloca igual, buscar B o VLOOKUP, si lo tienen en inglés, que significa buscar en forma vertical. La función lo primero que me pide son 4 opciones. Me dice pásame tu valor buscado, pásame tu matriz o tabla, pásame tu indicador de columna, ¿correcto? Vamos a ver esto que me está solicitando. Valor buscado. El valor buscado siempre va a ser esta celda que ven acá arriba, la celda B9, ¿correcto? Esta B9 yo la puedo fijar también utilizando la función F4 o function F4. Así hago que quede absoluta, fija, anclada para que no se mueva. Punto y coma. Ya van a ver por qué lo hago. Luego me dice pásame tu matriz. La matriz sería toda la tabla que tengo en la parte superior. Puedo seleccionar desde el primer registro, que es desde A3 hasta D7, o también utilizando los títulos si así lo quiero también, ¿sí? De una u otra forma va a funcionar. Muy bien, para que ese rango tampoco se mueva y quede fijo, lo voy a fijar con F4 también. Function F4 o F4 simplemente, depende de su computadora. Coma, punto y coma. Ahora me dice, pásame tu indicador de columna. El indicador de columna viene a ser de las 4 columnas que he seleccionado en la parte superior, cuáles que quiero traer aquí a la celda B10 donde estoy realizando la función, la fórmula. Por lo tanto, yo quiero traer el producto, ¿sí o no? Que sería la segunda columna. ¿Por qué la segunda columna? Porque la primera es código, la segunda es producto, la tercera es precio y la cuarta es el stop. Yo quiero llevar entonces la segunda columna, entonces coloco aquí el número 2. Y punto y coma. Me pide el rango, aquí me dice, ¿quieres que sea una coincidencia aproximada o exacta? Obviamente yo quiero que sea exacta, puedo colocar simplemente falso, que es esto que está aquí, doble clic, o simplemente también el 0, así de esta forma. Y trabajar igual. Enter, cierras paréntesis si lo deseas, si no, no. Y observe que automáticamente te extrae la manzana. Si aquí este código lo cambio por el número 2, fíjense que me trae la naranja, que corresponde obviamente a esta, ¿sí o no? Y así voy colocando y me va arrastrando. Ahora, ¿por qué fijé B9 y por qué fijé A2 y D7? Porque cuando haga este arrastre, ya no tengo la necesidad de estar volviendo a hacer la fórmula. Simplemente aquí lo que haría es cambiar nada más la columna. Me voy a la segunda, aquí en el precio, y en vez de 2 le pongo 3. ¿Por qué 3? Porque estoy buscando la tercera columna. Primera columna, segunda columna, tercera columna, que es el precio. Y aquí lo mismo. Ya no sería el número 2, sino sería la cuarta columna. ¿Por qué 4? Porque aquí es la primera, es la segunda, la tercera y la cuarta. Y de esa forma observen cómo cambia. Estos valores obviamente le coloco aquí la moneda, como tú quieras colocarle. Vamos a colocarle por ejemplo aquí una moneda o simplemente millares también como quieras. Y voy a colocarle por ejemplo aquí un de español. ¿De acuerdo? Aquí. Una moneda que yo quiero. Si no tienes la moneda, lo buscas acá. Y vamos a colocarle por acá de inglés Estados Unidos. Aquí lo pueden encontrar, aquí está y aceptamos, ¿sí? Muy bien, también aquí le voy a colocar millares, si yo quiero también puedo utilizar estos numeritos. En fin, tú puedes darle el formato que tú desees para la moneda, ¿de acuerdo? Aquí. Bien, aquí puedo cambiarlo por otro código, por ejemplo lo cambio por el código 4 y observen que los productos cambian a uva, ¿no? Porque el cuarto es la uva, ¿ve? Uva 350 y 60, es correcto entonces. Pero para no estar haciendo esto de estar cambiando el código manualmente, puedo hacer aquí una lista desplegable. Puedo colocar todo este conjunto de celdas en una sola celda. Y eso se hace de la siguiente forma. Te colocas en la celda, te vas aquí a datos, o data en inglés, ¿no? Y te vas a una opción que está aquí, aquí lo tienes, que se llama validación de datos, ¿sí? Entramos aquí a la flechita y seleccionamos validación de datos. En esta ventana seleccionamos donde dice permitir cualquier valor y le digo list o lista. No se lo van a encontrar así en inglés, ¿correcto? Y aquí en el origen me coloco y selecciono con el mouse todas estas celdas que quiero que se coloquen en la celda María. Desde A3 hasta A7. Coloco aceptar y con ello ya no tengo la necesidad de estar escribiendo los códigos. Simplemente entro acá y selecciono yo el código y fíjense cómo automáticamente va buscando la información. ¿Sí? Y va jalándola. Esto es muy bueno cuando quieres hacer consultas de bases de datos muy grandes. Obviamente esta información, esta tablita la colocarías en una hoja aparte y tu data, que es enorme de pronto, estaría en una sola hoja, ¿no? Pero así haces consultas bastante rápidas a través de un código de un producto, digamos el DNI, la cédula de la persona, la factura, en fin, tú vas colocándolo de esta forma y te va jalando la información de una forma muy rápida.
Actúa como una especie de filtro, pero lo hace más rápido, ¿no? Con la función buscar B, porque te lo deja así de una forma de una tablita, lista para poder localizar información muy rápida. Muy bien, entonces esas son las funciones, las 10 funciones más importantes en Excel que todo profesional debería conocer. Así que te las dejo aquí. Este archivo de trabajo lo voy a descargar también y lo voy a colocar en la descripción para su descarga. Con esto me despido. Mi nombre es Jorge Luis Herrera, ingeniero de profesión, profesor de Expositores Top. Nos vemos entonces en un siguiente video tutorial. Hasta la próxima. Expositores Top, expertos en capacitación empresarial.